Buen día, hoy vamos a presentar la entrega 2 del módulo de persistencia de datos transaccionales acerca de los sockets. Los integrantes son los que están en la pantalla. Entonces, nosotros comenzamos creando una clase cliente y una clase servidor. En la clase cliente, lo primero que hicimos fue crear un método main donde más adelante vamos a correr el cliente. Lo siguiente fue hacer variables, una de tipo string que llamamos dirección, la cual va a almacenar la dirección IP del servidor. Otra variable que es el puerto, la cual va a almacenar en un número entero el puerto por el cual nos vamos a comunicar. Una variable socket llamada cliente, un data output stream salida y un data input stream entrada, los cuales nos van a permitir enviar datos y recibir datos del servidor. Las cadenas mensaje saliente, que va a almacenar el mensaje que vamos a enviar hacia el servidor, y la cadena mensaje entrante, que va a almacenar el mensaje que llegue del servidor. Esta variable número la vamos a utilizar más adelante. Entonces comenzamos creando un método llamado iniciar cliente, donde vamos a realizar un try catch para manejar excepciones. Entonces en el bloque try vamos a comenzar creando el cliente, pasándole la dirección y el puerto mediante el cual nos vamos a comunicar. Entonces ese es el modo de conexión. Creamos una salida para un data output stream para poder enviar datos y un data input stream para poder recibir los datos. Entonces vamos a hacer un ciclo que se va a repetir hasta que el usuario decida salir de la transacción. Entonces lo primero que hacemos es mostrarle al usuario un panel en el cual le van a salir varias opciones. Este panel recibe una cadena, la cual vamos a convertir en un entero y la vamos a guardar en la variable tipo transacción. Esta decide qué acción va a realizar el usuario. Luego esa variable la pasamos al método opciones, que el método opciones lo que nos va a permitir es, de acuerdo al tipo de transacción que el usuario haya escogido, va a realizar diferentes acciones por medio de un switch. Entonces, si es 0, que es para cancelar la conexión, va a mostrar un panel donde dice conexión cancelada. En caso de que sea 1, que es una consignación, va a mostrar un panel donde el usuario va a poder escribir el monto que va a consignar. En caso de que sea el 2, también va a desplegar un panel en donde el usuario va a escribir qué cantidad desea retirar y se va a guardar en la variable monto. Pues el caso 3 es la consulta. Como en la consulta no se hace ningún cambio, pues no se puso nada. Y en caso de que el usuario llegue a digitar alguna opción diferente a las que están, va a desplegar un panel donde va a decir que la opción no es válida. Una vez ejecutado esta línea, seguimos en esta, donde vamos a guardar una transacción ida. Se va a encargar es un método que se va a encargar de empaquetar en una sola cadena los datos que vamos a enviar. Entonces, la transacción ida es este método.
acá podemos ver que vamos a guardar varias cadenas que están separadas por el carácter coma, el cual nos va a poder permitir desempaquetar y poder guardar las variables correspondientes cuando esté en el servidor. Entonces vamos a enviar el tipo de transacción, la cuenta, el nombre, el número de cédula y el monto. La cuenta, el nombre y el número de cédula son variables que van a ser fijas y se van a colocar acá dentro de la clase. Las únicas variables que vamos a poder manejar van a ser monto y tipo de transacción para demostrar que se está haciendo una transacción entre un cliente y un servidor. Entonces esto nos retorna la cadena, una sola cadena. Guardamos esa cadena en mensaje saliente, que es de tipo data output stream, y lo siguiente que hacemos es enviársela al servidor. El servidor hace el procedimiento correspondiente y una vez finalizado nos va a enviar un mensaje donde está ya actualizado los datos. Entonces este mensaje lo vamos a recibir mediante la variable mensaje entrante, que es de tipo data input stream, y lo vamos a pasar al método de codificar mensaje, el cual nos va a permitir guardar las variables correspondientes que nos envíe el servidor en la que corresponde. Entonces comenzamos, pues este método va a recibir pues, el mensaje, creamos una variable que se va a llamar inicio, creamos otra variable que se va a llamar contador, creamos un ciclo for que se va a encargar de recorrer el largo de la cadena. Entonces, este ciclo for es para cadenas que no sepamos el largo, entonces lo vamos a ir recorriendo hasta que encontremos un carácter que tenga la coma. Una vez lo encontremos, entonces va a tomar la subcadena desde inicio, que es 0, o sea, desde el subíndice 0 hasta i, que es donde encuentra la coma, y va a guardar esa subcadena en cuenta. Al inicio le agregamos 1, al inicio le agregamos i más 1, que i es donde está la coma, pero le ponemos más 1 para que en la siguiente vuelta no vayamos a tomar la coma como parte de la cadena, y le agregamos 1 al contador y rompemos para que no se ejecuten las otras opciones. Ahora el contador pasaría a ser 1, el inicio sería pues el i más 1, y entonces en el siguiente la subcadena sería inicio hasta i, el mismo proceso que el anterior, y esto se repite para todos hasta que ya lleguemos al último, en donde pues no es necesario hacer otro case, porque sabemos que va a ir desde inicio hasta el largo del mensaje recibido. Entonces esto nos va a permitir desempaquetar el mensaje que nos envía el servidor para poder guardarlo en las variables correspondientes y poder mostrarlo por pantalla. Y entonces, en caso de que el tipo de transacción sea 1, sea 2 o sea 3, que es consignación, retiro o consulta, va a desplegar un panel en donde muestre el resultado de esa acción. Y esto se va a repetir hasta pues que el tipo de transacción sea 0.
Una vez el tipo de transacción sea 0, se va a salir del ciclo while, va a cerrar el cliente y hasta ahí sería el funcionamiento de la clase cliente. En caso de que haya un error, el bloque catch nos permitirá, nos mostrará un panel en donde se diga error al conectar con el servidor y va a imprimir pues el error correspondiente. Ahora vamos con la clase servidor. Bueno, en el cliente acá está pues el int saldo, la variable que va a guardar el saldo que nos envía el servidor. Está la variable de mensaje status, el cual también va a ser una variable que nos va a enviar el servidor, que nos va a decir si se pudo realizar de forma correcta la acción o no. Y pues tenemos la variable cuenta, que esta sí la ponemos de 1 acá, nombre y número de cédula. La ponemos porque pues para este ejemplo no es necesario introducirlas. Simplemente pues vamos con el saldo y con el mensaje status, con el tipo de transacción y con el monto, podemos mostrar el traspaso de la información por medio de sockets. Seguimos con el servidor, donde también vamos a crear un método main, el cual nos va a permitir correr el servidor más adelante. Entonces también establecemos el puerto por el cual nos vamos a comunicar, creamos un server socket servidor y un socket cliente. Así como en el anterior también creamos dos variables de tipo cadena que nos van a permitir recibir el mensaje y enviar el mensaje. También de tipo data input stream que nos va a permitir recibir el mensaje que nos envía el cliente y de data output stream para enviarle datos al cliente. También las variables pues tipo de transacción que nos va a enviar el cliente, la cuenta que también nos va a enviar el cliente, el nombre, el número de cédula, operación que es el monto pues, que va a consignar o a retirar el usuario, y pues el saldo que se supondría que es el saldo que tiene el usuario. Y pues el mensaje de status, que es el que le vamos a enviar al cliente, donde le vamos a confirmar si se realizó la acción o no. Entonces comenzamos haciendo un método vacío donde vamos que se va a llamar iniciar servidor, y también vamos a hacer un bloque try catch para manejar excepciones. Entonces comenzamos creando el servidor y poniendo el puerto por el cual se va a establecer conexión. Se crea pues el socket cliente y se va a imprimir por consola pues que se está esperando la conexión. Una vez se acepte un cliente se conecte, pues nos va a imprimir por consola que se ha establecido la conexión con un cliente. Las acciones que va a hacer el servidor las vamos a imprimir por consola, pues porque no es necesario hacer otra aplicación gráfica para el servidor. Entonces, pues creamos una entrada de tipo data input stream que nos va a permitir recibir los datos que vienen del cliente, y una salida tipo data output stream que nos va a permitir enviar los datos al cliente una vez se hace el procedimiento. Como este es un server socket demonio, va a estar constantemente a la escucha el servidor. Entonces por eso es acá true y no se cierra el servidor. Entonces lo primero que hacemos es recibir el mensaje entrante del cliente y lo mandamos al método de codificar mensaje. Este método funciona igual que el anterior, recibe el mensaje, dependiendo del largo del mensaje, pues va iterándolo carácter por carácter hasta que encuentre una coma,
y lo va partiendo hasta que ponga cada subcadena en la variable correspondiente. Una vez hecho esto, pues vamos a imprimir por consola el método prueba servidor. Esto no es necesario para el funcionamiento del socket, pero lo colocamos para poder observar el comportamiento del servidor y pues mostrar que sí se está enviando los datos hacia el servidor. Entonces acá imprimimos los resultados. Sin embargo, pues los resultados obviamente se van a mostrar en un panel en la clase cliente. Bueno, entonces lo siguiente es ejecutamos el método tipo transacción, el cual se encarga de recibir la variable tipo transacción y pues dependiendo del valor realiza una acción. Entonces en caso de que sea 0 pues no va a realizar nada porque se va a conectar, se va a cortar la conexión. En caso de que sea 1, que es la consignación, va a ir al método consignación, el cual se encarga de al saldo sumarle el monto que nos envía el usuario y a la variable mensaje status le va a asignar la cadena consignación realizada. En caso de que sea el 2, pues es retiro, va a ir al método retiro y acá depende del monto que nos envía el usuario. Si el saldo es mayor al monto, entonces se realiza la operación común y corriente, se le resta el saldo, el monto que nos envía el usuario y en el mensaje status se va a poner la cadena retiro realizado. En caso de que no se llegue a dar esa condición, el mensaje status toma la cadena fondos insuficientes y no hace ninguna operación. Y en el caso 3, que es de consulta, pues únicamente va a poner en el mensaje status consulta realizada. Lo siguiente es empaquetar el mensaje que le vamos a enviar al usuario ya con los cambios realizados. El método mensaje salida es el que se encarga de empaquetar esas cadenas. Nuevamente, como en el anterior, lo separamos por comas para saber dónde termina la cadena de una variable y dónde comienza la otra. Lo ponemos la cuenta, el nombre, la cédula, el saldo, en caso de que se haya hecho pues la operación o no, y el mensaje status que nos va a confirmar si se realizó la operación o nos va a mostrar un mensaje como este de fondos insuficientes donde no se pudo realizar. Y pues va a agregarle la cadena gracias por escoger el banco XYZ. Esta cadena se lo vamos a pasar a mensaje saliente que es de tipo data output stream y pues lo vamos a enviar hacia el cliente para que pueda ser desempaquetado y mostrado al cliente. Entonces, en caso de que el tipo de transacción sea igual a 0, que es cuando se hace la desconexión del cliente, pues se va a romper este ciclo, va a cerrar el envío de datos hacia el cliente, va a cerrar el recibimiento de los datos del cliente y pues va a cerrar el socket cliente. Y este es el funcionamiento de los sockets cliente y el servidor. Ahora pues lo vamos a correr para mostrar pues el funcionamiento. Primero comenzamos corriendo el servidor y nos dice esperando conexión. Ahora vamos a correr el cliente y vemos que nos sale un panel con las opciones que habíamos dicho. Entonces, bienvenido al banco XYZ, escoja una opción.
Tenemos la opción 0 que es cerrar transacción, la 1 que es consignación, 2 retiro o 3 consulta. Entonces vamos a establecer primero la consignación. 1. ¿Cuánto vamos a consignar? Le vamos a decir que vamos a consignar 20.000 pesos. Entonces vemos cuenta, pues el número de cuenta, el nombre, el número de cédula y saldo 40.000. Nos sale 40.000 porque en la variable del servidor nosotros habíamos inicializado el saldo con 20.000 pesos. Entonces al sumarle esos 20.000, pues el saldo total nos queda entonces en 40.000. Vemos que el estado de la acción es que la consignación se realizó y pues con mensaje gracias por escoger el banco XYZ. Como esto es un ciclo, el cual no se cierra hasta que pues decidamos cancelar la conexión, nos vamos a volver a mostrar el panel. Esta vez vamos a realizar un retiro. ¿Qué cantidad vamos a retirar? Le vamos a dar que vamos a retirar 100.000 pesos. Pero como nuestro saldo es de 40.000, estos datos son iguales, pero como nuestro saldo es de 40.000, se queda tal cual y nos dice estado de la acción, fondos insuficientes. No realiza ninguna operación sobre el saldo y pues el mensaje de estado nos dice que no podemos realizar esa acción. Y nuevamente gracias por escoger el banco XYZ. Ahora vamos a volver a hacer un retiro, pero vamos a retirar 5.000 pesos. Vemos que ahora se ha actualizado el saldo a 35.000 y el estado de la acción a retiro realizado. Vamos a hacer ahora una consulta donde nuevamente los tres primeros datos son iguales, pero el saldo sigue en el que teníamos antes, 35.000, y pues el estado de la acción nos dice que la consulta se ha realizado. Y nuevamente el mensaje. Ahora vamos a cerrar la transacción, que es la opción 0, y nos dice que conexión cancelada. Y vemos que ya se ha cancelado la acción correctamente y el servidor nos imprime pues los mismos datos que se recibieron por parte del cliente, pues mostrando que el socket funciona correctamente. Esto es todo. Muchas gracias.